ver, ¿por qué la llaman ley de la inercia, muchachos? A ver, expliquen. Esas leyes ya las vieron en bachillerato, quiero Sí, suponer, o en secundaria, algo básico. Pero, ¿qué entienden por la ley de la inercia? También esta la ponen como la ley del reposo. En estática hay una rama de la ingeniería civil, que también como ingenieros industriales y mecánicos sabemos. La estática es cuando está un cuerpo en reposo, ¿sale? Ahí aplicamos la primera ley de Newton. Pero también podemos aplicar la primera ley de Newton en movimiento. ¿En qué condición podemos aplicar la primera ley de Newton? En movimiento uniformemente rectilíneo a rapidez constante o movimiento uniformemente acelerado. movimiento rectilíneo con rapidez constante. Exactamente. Si ese cuerpo yo creo que está a rapidez constante, lo saco de esa condición, pues obviamente ya se pierde la condición de primera ley de Newton, ¿no? Inercia, ¿qué entienden por inercia, muchachos? Es lo que origina cuando un cuerpo lo frenan de golpe, ¿no? Un cuerpo que está en movimiento y lo frenan de golpe. Crea un golpe. No, 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 o sea, es la acción resultante Fuerza. de que a un objeto que lo paran de golpe. Ah, ok, muy bien. Es que es como porque dicen, ¿por qué te pones el cinturón? Porque pues, si vas con una velocidad constante con tu carro y llegas a chocar y sales disparado, entonces por la misma inercia, entonces O sea, inercia va referido al movimiento también. el movimiento como que se origina después del choque, cuando la persona sale volando. El que está hablando, ¿quién es? Yo, Laya Frías. Ah, ok, perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí, ya te ubiqué ya. Muy bien. ¿Alguien más que pueda opinar de lo que es el concepto de inercia? Eso, Laya, aquí te pongo tu participación. Permíteme. Este es el que, uno N qué? 1NB10. Participación. Gracias, profesor. Aquí te pongo Olaya Frías. Olaya Frías. Frías Abraham. Bien, ¿quién más quiere participar? ¿Quién viene por el término inercia? Yo, profe, ¿puedo? La resistencia de un cuerpo hacia hacia una fuerza externa. Hacia una fuerza externa. Ok. Bien. Cuando, por ejemplo, vimos el ejercicio del cohete, un cohete que iba en tiro vertical hacia arriba, precisamente se le acabó la gasolina, y dice que en ese momento que se le acabó la gasolina, el cohete sigue su camino todavía hacia arriba hasta cierto grado y posteriormente cae. Entonces dice ahí el problema que continúa por su inercia, ¿no? Entonces entendemos que la inercia y el movimiento van relacionados, ¿sí o no? Muy bien, entonces esta primera ley de Newton, como les comenté, tiene que ver las características de reposo y movimiento. Por ejemplo, en esta parte tiene que haber condiciones de equilibrio de una partícula, como les comenté. Aquí ya vamos a entrar en ver características de la masa del cuerpo, el peso del cuerpo, la velocidad del cuerpo, la aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver las condiciones para el equilibrio de una partícula. Permítame tantito. Muy bien, dice, un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando se halla en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. También se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando a su aceleración total es igual a cero o nula, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos equilibrio estático, tenemos aquí, bueno, como un cuerpo rectangular. Dice que su velocidad es cero y su aceleración es cero, está en reposo. Aquí vemos un bloque de piedra en dos planos inclinados, está en reposo. Obvio, su velocidad es cero y su aceleración es cero. Aquí tenemos el equilibrio cinético, lo que les comentaba. Tenemos un bloque con rapidez constante. Se llama así cuando el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme.
Y también podemos tener el caso de plano inclinado, que sea a rapidez constante. Aunque digan, no, bueno, pues ahí va a tener que actuar la aceleración de la gravedad, sí, pero yo también puedo forzar a ese bloque a que tenga rapidez constante, ¿sale? Dice, para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, ley de la inercia, la cual requiere que la fuerza resultante que actúe sobre la partícula sea igual a cero. Eso de fuerza resultante, cuidado, por ejemplo, cuando manejamos una sola dimensión, pues no hay problema, hablaremos de eje X. Si manejamos dos dimensiones, hablaremos X y Y. Si manejamos tres dimensiones, manejaremos X, Y y Z como hemos venido manejando, ¿sale? Y ojo, aquí nos vamos a meter en una onda que se llama plano inclinado, ¿sale? Siempre yo voy a manejar en los planos inclinados como X', el inclinado en X, y el Y' se corta a 90 grados en X, como el plano inclinado, ¿sale? Entonces, nunca me los volteen porque ustedes luego del plano normal que conocen, un plano inclinado lo quieren voltear a normal y no es así. Las condiciones, si yo les doy un objeto en plano inclinado, respeten esa condición que se los doy en plano inclinado, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas de la primera ley de Newton? Ojo, equilibrio estático o puede estar en equilibrio cinético, ¿eh? ¿Dudas? ¿No? No, profe, no. Ninguna, Ninguna, profe. prof. No, profe. Bien. Y de hecho, para ver leyes de Newton tenemos que ver diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, muchachos, es en sí en el cual es una representación gráfica en el cual actúan todas las fuerzas que actúan en mi sistema. Por ejemplo, les voy a poner ahorita un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí. En ese ejemplo aquí estoy sosteniendo un objeto, tengo un cable del punto, bueno, mi centro sería el punto A al punto D, del punto A al punto C, obviamente generando un ángulo con la horizontal, y estoy jalando con un brazo en el punto B. Obviamente todos estos elementos están tensando, todas estas cuerdas están tensando, entonces yo voy a utilizar vectores para representar esas fuerzas de tensión del cable. En el caso del brazo que estoy ejerciendo una fuerza hacia la derecha, obviamente lo voy a representar con una fuerza a la derecha. En el caso de la fuerza que estoy haciendo de aquí, del punto A hasta el punto C, que está anclado, que no me impide que se me vaya la cuerda, obviamente como el sistema está tensado, obviamente lo puedo dirigir el vector del punto A al punto C, ¿sí? Si yo cambio mi marco de referencia, si pongo mi marco de referencia en el punto C, pues obviamente yo tendría mi vector hacia abajo, pero en la misma línea de acción que el vector que nace en el punto A, ¿sale? Entonces hagan de cuenta que nace un vector del punto C al punto A y otro vector nace del punto A al punto C. A final de cuentas, los dos llegan a una armonía, se unen de tal manera que no se rompa la cuerda, ¿sale? Bueno, entonces como siempre les he dicho, siempre depende el marco de referencia. Siempre yo les dije en cinemática el marco de referencia, aquí también el marco de referencia. ¿Desde dónde a dónde estás viendo tu diagrama de cuerpo libre? Como les comenté, diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de fuerzas que actúan en mi sistema. En este caso, mi sistema es la caja y estos tres cables, ¿sale? Entonces, esos tres cables físicamente hablando los voy a representar con vectores, ¿sale? La fuerza en B, el peso de la caja y obviamente la fuerza que va dirigido al punto C. Y este ángulo teta, obviamente por ser alternos, por trigonometría, salió del ángulo de arriba, ¿sale? Entonces esto de la parte derecha es un diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver si tenemos por aquí otro diagrama de cuerpo libre. Pues igual, lo mismo. Tenemos aquí un resorte, tenemos aquí un objeto colgándose, un objeto que también está empotrado en el punto C, y entonces aquí tenemos tensiones. Obviamente aquí el autor ya lo está manejando como tensiones, pero al final de cuentas una tensión es una fuerza, ¿sale? El objeto se está yendo hacia abajo
Y obviamente ese resorte me impide que se me vaya mi objeto. Y obviamente del punto A al punto C, este cable, también impide que se me vaya mi objeto. Entonces por eso ponemos esa configuración del punto A que va dirigido hacia el punto C y del punto A va dirigido al punto B. Por eso ponemos la tensión de A a B y por eso ponemos la tensión de A a C. Porque si viéramos del punto C, sería una tensión de C a A, y si ponemos de marco de referencia al punto B, sería una tensión de B a A, que al final de cuentas tienen la misma dirección, digo, la misma magnitud, pero diferente dirección. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver más. A ver, vamos a ver más. Aquí es algo similar, muchachos. Por ejemplo, de este sistemitas, podemos hacer también diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, el bloque trata de desplazarse hacia abajo y este cable impide que se vaya, ¿sale? Podemos tener un problema que sea sin rozamiento o con rozamiento, que los vamos a ver también, ¿sale? Por ejemplo, como ven de un sistema físico, por ejemplo, aquí tienen un camión, ¿cómo yo de un sistema físico puedo generar vectores? ¿Para qué? Para yo generar cálculos, ¿sale? Y bueno, les puedo seguir mostrando, por ejemplo, de acá, de todos esos sistemas físicos que ven acá, también podemos generar diagramas de cuerpo libre. Obviamente, por ejemplo, en el bloque de masa 1, masa 2 y masa 3 que está en la parte superior izquierda, obviamente, ojo, yo no puedo generar un diagrama de cuerpo libre general, lo tengo que hacer por partes. En primera instancia tendría que analizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, de la masa 2 y de la masa 3. Ojo, y con esto yo hacer relaciones para, en su caso, encontrar coeficientes de fricción, tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces regresamos. Muy bien. Muy bien, con las leyes de Newton. Bien, ahora coméntenme de la segunda ley de Newton, muchachos. ¿Quién me quiere comentar sobre la segunda ley de Newton? Maneja tres variables de proceso: masa, fuerza y aceleración. Un ejemplo sería cuando empujas una silla de ruedas, Una silla de dependiendo ruedas. ajá, la fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá, exactamente. Si yo hago la relación de la aceleración, que es la relación a, a la fuerza entre la masa, obviamente, entonces quiere decir, vamos a ver las relaciones directamente proporcional e inversamente proporcional. Si yo, bueno, está muy bien la ecuación que me comentaste, que fuerza es la relación de masa por aceleración. Si despejamos aceleración, me queda fuerza entre masa. Si yo aplico más fuerza, obviamente incremento la aceleración. Pero si yo incremento masa, obviamente mi aceleración es menos. Si mi masa es menor, pues obviamente mi aceleración es mayor. Por eso, chequen una moto y un auto. Las masas son diferentes, ¿vale? Las masas son diferentes. Si aplico yo la misma fuerza, vamos a decir una fuerza del motor a cierto grado, tanto moto y auto, pero las masas son diferentes, como la masa de la moto es menor, pues por eso una moto tiene mayor aceleración, ¿sale? Y lo hace en mayor tiempo levantar una aceleración, ¿sale? Entonces, para que vean cómo es la relación de directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿sale? Bueno, y bueno, permítanme tantito. Y bueno, aquí también lo tenemos en la parte inferior de esta diapositiva, como la diferencial de velocidad con respecto a tiempo igual a aceleración, como vimos en un ejemplo, ¿no? De que yo les daba una función de posición con respecto al tiempo, o, bueno, ya podría ser una función escalar o una función vectorial. En este caso, yo puedo derivar con respecto al tiempo. Si yo tengo una función posición, sería la segunda derivada. Igual, si yo te doy un vector posición, una función de vector posición, pues te puedes derivar este vector y encontrar la función vector aceleración, ¿sale? Y bueno, ahorita yo no me meto en esos rollos de cantidad de movimiento que nos vamos a ver posteriormente en colisiones, ¿sale?
Bueno, vamos a ir con la tercera ley de Newton, de la acción-reacción. Entonces, la acción-reacción dice, igual tiene la misma magnitud, pero diferente dirección, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ponen a una persona que está sobre un balón. Si yo veo el balón persona, la persona aplaza el balón y el balón reacciona hacia arriba, ¿sale? Igual, dependiendo del marco de referencia, también el piso sería otro marco de referencia con respecto a la pelota, principalmente. Entonces, como les digo, tendríamos que hacer diagramas parte por parte. Entonces, aquí, por ejemplo, la acción-reacción también la podemos ver en rozamiento. Recuerden que la tercera ley de Newton abarca también otros conceptos. Cuando ustedes tengan un problema, puede combinar primera, segunda o tercera ley de Newton o uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la acción-reacción, como les digo, es de la misma magnitud, pero sentido contrario y dirección. ¿Vale? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vean los, por ejemplo, bueno, tenemos imanes, ¿no? Pero, por ejemplo, hagan de cuenta que esos imanes son fibras musculares. Si yo sobrepaso esa fuerza por ambos lados, pues, ¿qué pasa? Si yo diseño una prótesis, yo le digo al usuario, esta prótesis puede trabajar a tanta fuerza con presión, a tantos kilos, ¿no? O sabes que este brazo puede trabajar a tensión a tanta fuerza, porque si me excedo en esa prótesis, pues ¿qué va a pasar? Rompo esa prótesis, ¿sí o no? Y también en nuestro caso, como músculos, como humanos, podemos desgarrar el músculo, ¿sí o no? Entonces nuestro músculo, a final de cuentas, tiene cierta resistencia para cargar objetos. Si no, pues pasamos de esa resistencia, pues obviamente tronamos el músculo, ¿sale? Muy bien. De esta parte de la tercera ley de Newton, ¿hay alguna pregunta de acción-reacción? Que es la misma magnitud, pero diferente dirección y sentido. No, profe. No, profe. Vamos a la No, fuerza profe. de rozamiento. Bueno, entendiendo el rozamiento, dice, la fricción es una fuerza que aparece entre superficies en contacto. Ojo, si yo tengo un objeto en voladero, no estoy aplicando contacto. Si yo tengo un tren que estoy aplicando magnetismo y está levitando, está volando, pues no hay contacto, no hay fricción. Idealmente hablando, porque en un momento dado sí habría un poco de fricción, pero idealmente hablando, ¿no? Dice, la fuerza de fricción se opone, ojo, esta palabra es clave, ¿eh? La fuerza de fricción se opone siempre al movimiento, ¿vale? Por ejemplo, estamos viendo un ejemplo aquí abajo en la parte inferior. Estoy yo empujando un bloque, no sé, no sé, un bloque movible, no sé lo que sea, un refri, no sé, lo que quieran. Estoy aplicando una fuerza a la derecha y fíjense, en las superficies de contacto que es el piso, obviamente hay una reacción. La acción es la fuerza, la reacción sería la fuerza de rozamiento. Es la que se opone al movimiento, ¿sale? Entonces, en este caso, la fuerza de fricción se opone al movimiento, iría a la izquierda, ¿sale? Igual, para el segundo bloque, estoy aplicando una fuerza y el contacto entre piso y bloque, hay entre ellos una fuerza de fricción. Ojo, depende de la fuerza de fricción del tipo de material. Depende si es madera, si es pavimento, si es cemento, eh, vidrio, etc., etc., hielo, etc., etc. ¿Sale? El coeficiente de fricción, ¿no? Sí, depende del material. Depende del material el coeficiente de fricción. Obviamente aquí les voy a poner otra una tablita de los diferentes coeficientes de fricción. ¿Sale? Entonces, bueno, dice, la fuerza de fricción se pone siempre al movimiento o la tendencia al movimiento de cada superficie relativa a la otra, ¿sale? Entonces supongamos que si yo del segundo bloque que hice el análisis estoy aplicando una fuerza, tengo una fuerza de fricción hacia la izquierda, porque estoy aplicando la fuerza hacia la derecha. Si yo tengo un bloque encima de ese bloque, sería otro análisis.
No revuelvan, porque precisamente al momento de revolver los diagramas de cuerpo libre, se están haciendo bolas y tienen que analizar cuerpo por cuerpo, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo, igual vemos una fuerza que está aplicando aquí un humano y la fuerza de fricción que va en contra del movimiento de esa fuerza, ¿sale? Tenemos dos fuerzas, la fuerza estática y la fuerza dinámica, que en inglés es statics y kinetics, ¿sale? Obviamente si estoy hablando de fuerza. Se fue. No, ahí está. Ahí sí. Pero está muteado. ¿Ya me oyen? Sí, profe. Ya, profesor. Profe. Bueno, aquí pasó alguna situación. Bueno, permítanme tantito. Aquí, bueno, estábamos en esta diapositiva de acá. Ok, acá. Entonces, como les comentaba, hay una fuerza estática y hay una fuerza cinética. Y aquí yo tengo una gráfica. Quiero que Profe, analices. creo que no está streameando la diapositiva. ¿Eh? No está mostrando la diapositiva. A ver, déjame compartir otra vez. No sé dónde está compartiendo. A ver, permítanme tantito. Al principio sí se la estaban viendo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Vamos a ver, compartir. Sale, ahí está. Bueno, como les comenté, aquí tengo una gráfica de las ordenadas en los chess, vamos a ver, eje Y, fuerza, y aquí fuerza aplicada en el eje de la Z. Chequen, fíjense que aquí hay una cuestión directamente proporcional. Si aplico una fuerza aplicada, obviamente aquí tengo una fuerza estática que se está resistiendo, que no me deja mover. Vamos a poner el ejemplo del bloque de acá, de la derecha. Pero llega un momento en que yo rompo esa fuerza estática y ¡pras! Se va constante. ¿Qué quiere decir? Conclusión. ¿Qué es mayor, la fuerza de fricción estática o la fuerza de fricción cinética? Como ingeniero tienen que analizar y están viendo la gráfica. Cinética. La estática, tal vez. No, no es que tal vez No. esta estética. A ti te va a costar mucho más trabajo. Por ejemplo, tú tienes un bloque con rozamiento. El romper ese rozamiento te va a costar mucho más fuerza porque está aplicando una fuerza estática al suelo hacia tu bloque. Y tú cuando logras romper esa fuerza, ¡pras! Te vas. Entonces ya entras en condición cinética, ¿sale? Entonces por eso también cuando vemos el comparativo de tablas, vamos a una tabla de los coeficientes de fricción, chequen los coeficientes de fricción. Por ejemplo, vemos para el acero, dice que tiene un coeficiente de fricción de 0.7 y fíjense en condiciones cinéticas, tiene un coeficiente de fricción de 0.6, es menor, y quiere decir que baja la fuerza en condiciones cinéticas. Acá, por ejemplo, tenemos otros materiales, ¿cómo se llama? Vidrio, teflón, etc, etc. Y chequen como en algunos son iguales, pero en otros son mayores los valores en estático y menores en cinético. ¿Vale? ¿Alguna duda de la cuestión de la fuerza de fricción cinética o la estática? ¿Algunas dudas? No importa si el valor sea 1 en coeficiente de fricción cinética y estática,
porque es que me habían dicho que el valor nunca se puede acercar ni puede ser 1. Ok. Entonces, aquí en esta tabla, aquí por ejemplo tiene 1.1. Debe de haber un error. De hecho, pues lo vamos a checar por internet, este valor. Vamos a checar este valor, sí, porque tienes razón, de hecho. Aquí, por ejemplo, 1, ¿no? Podría haber valores, como tú dices, que no pueden ser 1. Pero vamos a checar este valor y este valor, porque son 1. Como tú dices, nada más se podrían acercar, ¿no? Pero no ser 1. Vamos a checar estos dos valores y, porque bueno, a final de cuentas esto igual lo saqué de ciertos libros y a lo mejor, bueno, puede haber algún errorcillo, pero déjenme checarlos y te los comento de estos dos valores, ¿sale? Ok, profe, gracias. Ya que va, sale. Bueno, les pongo este ejemplo y para la próxima voy a adaptar ahí un lápiz óptico para hacer los ejercicios. Pero quiero que chequen, miren, por ejemplo, aquí tenemos este objeto suspendido. Estamos trabajando el plano XY, hagan de cuenta, donde está aquí el puntero sería obviamente mi eje Y y mi eje X. Entonces, como estoy trabajando en el plano, como ustedes ya saben, descomponer vectores, como está en el equilibrio estático, tengo que utilizar dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio sería que todas las fuerzas, tanto en X, sean igual a cero, y todas las fuerzas en Y sean igual a cero. Otra condición de equilibrio, pero ya meterse ya en rotación, sería la sumatoria de momentos, el torque sea igual a cero. ¿Sale? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con torque. Entonces, chequen aquí, por ejemplo, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya tenemos el vector peso, que es de 1962 newton. Tenemos el vector fuerza que está jalando el brazo y el vector que va del punto A al punto C porque a final de cuentas la cuerda se está tensando, ¿sí o no? Entonces tendríamos, chequen, deben tener mucho cuidado al trabajar con esto porque voy a respetar los cuadrantes. Acuérdense que yo voy a iniciar el primer cuadrante en la derecha, en la parte superior, el primer cuadrante, segundo cuadrante al lado, tercer cuadrante acá abajo. ¿Sí ven el ratón? Sí, Sí, profe. Y el cuarto cuadrante hacia aquí. En el primer cuadrante, acuérdense que aquí, pues, en las componentes sería positiva, positiva. Y si vemos aquí únicamente en X, en el primer cuadrante, nada más tenemos una componente que sería la fuerza en B, que sería positiva. Si nos vamos al segundo cuadrante, aquí fíjense, por eso aquí ponen un paralelogramo, ¿sale? Un paralelogramo. Entonces, esto quiere decir que este vector, la punta del vector, se descompone en una fuerza hacia la izquierda, que obviamente para los cálculos se toma como negativa, porque el cuadrante sería que negativo, positivo, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Y obviamente esta punta también me genera una componente en Y positiva hacia arriba, ¿sale? Ahora me voy hasta el vector peso. Como este vector peso está contrario al positivo del eje positivo Y, obviamente esta cantidad la voy a tomar como negativa. Entonces, como les comento, deben tener mucho cuidado en qué cuadrante, si están en el plano bidimensional, en eje X, en qué cuadrante se encuentra su vector. Aunque si no ponen bien el signo, pues les va a salir una cosa, pues en este caso, ¿sale? Muy bien. Ya, muchachos, permítanme tantito. Ya está. Entonces, otra vez les doy compartir pantalla. Dame compartir pantalla, porfas, botón. Porfas. Listo, profe, perdón. Gracias, no te preocupes. Por ejemplo, bueno, ahorita nada más quiero que más o menos vayan visualizando
las fuerzas en los elementos mecánicos. Por ejemplo, aquí tengo estos componentes mecánicos. Permítame un tantito. Y en este caso, aunque no sean cuerdas, muchachos, por ejemplo, aquí estoy aplicando una fuerza de 600 libras. Y ahí ya tengo unos ciertos ángulos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aunque sean elementos mecánicos rígidos, no como una cuerda que podría tener una cierta elasticidad, y también hay que ver ciertas condiciones de las leyes de Newton, porque también si tenemos ya una elasticidad, tendremos ya deformaciones en los cuerpos. Y bueno, ya eso sería ya entrar en resistencia de materiales, de las deformaciones, etc., etc. Pero bueno, aquí tenemos elementos mecánicos y nada más hagan de cuenta, esos 600 libras que están empotradas aquí en esta parte del centro de esta unión, hagan de cuenta que está tratando de arrancar de esta bisagra este elemento mecánico. Y pues ese elemento mecánico pues no se va a dejar. De acuerdo al marco de referencia que será aquí el centro, donde está mi puntero, habría un vector hacia el lado izquierdo, hacia abajo, ¿sale? Igual, en este caso, en el elemento mecánico que va empotrado en la parte superior, pues hagan de cuenta que también sería como que lo tratamos como que de arrancar y él no se va a dejar. Y precisamente el vector que van a nacer del centro va a ser el vector de aquí del centro hacia arriba, ¿sale? Para que nada más traten de imaginarse cómo los elementos mecánicos tratan de resistirse a no ser desarticulados, por ejemplo, ¿no? De hecho, tenemos que ver los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, acá vamos a ver. Igual, aquí tenemos igual elementos mecánicos que estamos aplicando fuerzas y obviamente aquí, por ejemplo, tengo un elemento de sujeción y obviamente pues aquí pues no se va a tratar, no se va a dejar y no se va a dejar arrancar. Igual en esta parte de aquí estoy aplicando una fuerza, igual aquí tengo este elemento de sujeción y obviamente pues va a ser una resistencia a ese elemento, ¿sale? Bueno, vamos a ver acá. Igual, aquí también con los de resorte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este problemita tendremos que ver ley de Hooke, porque está inmerso aquí un resorte. Y en el caso de acá, igual, hay un resorte o tenemos aquí los semáforos. En este caso, para los semáforos tendríamos que partir a la mitad para hacer un diagrama de cuerpo libre del semáforo izquierdo y luego otro semáforo bueno, otro diagrama de cuerpo libre para el semáforo derecho. ¿Sale? Bueno. Igual, como les comento, miren, aquí tenemos las fuerzas y obviamente aquí el centro está sufriendo toda esa tensión y obviamente estas cuerdas aquí abajo también sufrirían una tensión. ¿Sale? Pero como les digo, tendríamos que hacerlo por partes, por partes. Igual aquí tengo este elemento mecánico, trato de arrancarlo, va hacia la izquierda y obviamente estos dos elementos mecánicos se resisten a ser desempotrados de aquí de los soportes. ¿Sale? Como les digo, si yo excedo esa fuerza, pues sí los voy a lograr romper. Por eso el diseño mecánico, los ingenieros mecánicos, pues tienen que calcular también esa resistencia de los tornillos, tienen que calcular la resistencia del elemento mecánico que va a cargar, deformaciones, cargas, porque si no calculan bien eso, pues se pueden provocar accidentes, ¿sale? Muy bien. Bueno, permítanme tantito, déjenme todo esto. Permítanme tantito. Todos estos los vamos a ver, se los voy a hacer. Permítanme tantito.
A ver, permítame tantito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver, compartir pantalla. Vale, ahí está. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos unos individuos. El primer individuo está aplicando una fuerza a la derecha de 100 newtons y otro individuo hacia la izquierda de 150. Si yo hago sumatoria de fuerzas, la que está ganando es la de 150 hacia la izquierda, obviamente en un valor de 50 newtons. Obviamente eso lo hice al sumar fuerzas, ¿sale? Entonces, aquí estamos viendo que ese vector va hacia la izquierda. Si le agrego, por ejemplo, vamos a ponerle otro manito aquí. Ya son 150, su sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí o no? Y ahora le agrego otro monito acá. A ver, no se dejó. No, porque todo Ahí tendría está. que hacer. Igual, ahora fíjense, ahora Sí, lo tenemos guardo como quieras. de fuerza a la derecha y 150 a la izquierda, obviamente gano por 50 unidades de Newton hacia la derecha, ¿sale? Bueno, ahorita ya vamos a ver, vamos a reiniciar. Suma, valores, valor rapidez, ¿no? Entonces, como les digo, pongo aquí monito, pongo otro monito, van 100, van 200, van 350, ¿no? Y pongo bueno, vamos a poner van 100, van 250, ¿no? Igual, pues va ganando, ¿no? Y aquí igual, bueno, pues aquí pusieron la rapidez, ¿no? La rapidez, ¿sale? En este caso, si yo, por ejemplo, tuviera una segunda ley de Newton y tengo que va inmersa ahí la aceleración, si tengo en este caso rapidez constante, la segunda ley de Newton se anula y se convertiría, vamos a decir, en primera ley de Newton, ¿sale? Bueno, aquí ganan los rojos, ¿no? Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, aquí únicamente hacen sumatorias en el eje X, ¿sale? Pero si esto tuviera ya un ángulo, un vector, obviamente ya actúa el ángulo, ¿sale? Vamos a ver, permítame tantito. Pues, movimiento, permítame tantito. Vale, permítame tantito.
Bueno, bien muchachos, pues bueno, para la siguiente clase vamos a ver unos ejercicios sencillitos de leyes de Newton y poco a poquito. Vamos a ver en una dimensión, 2 dimensiones y veremos en 3 dimensiones. Trataremos para que, así como nos hemos ido, una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces no se espante, ¿sale? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Hasta el momento no, profe. No, profe. No, profe. No. Nos veremos ¿La el día viernes, presentación? ¿sale? Solo una cosa, la presentación, ¿ya la había mandado o? No, esta de Newton no, ahorita se las, si no, de una vez se las pongo, permítame tantito, de una vez se las envío, permítame. Sí, por Vamos a favor, compartir gracias. Pantalla. No, perdón. Compartir, perdón. Se me fue ahorita la cabra, perdón. Voy a, ahorita lo mando al chat, permítame tantito. Chat. Entonces vamos a enviar a todos un archivo. Vamos a ver, enviar a todos. Sí, muy bien. Archivo de mi ordenador. Vamos a ver en dónde lo tengo. Mecánica clásica. Colisiones. Cinemática. Leyes de Newton. Aquí está. Abrir. Ya se está enviando. Permítanme tantito. Uf. Está cargando, está cargando. Está tardando un poquito. Ahí está, muchachos. Cópienlo, por favor. Cópienlo, por favor. Ya, profe. ¿Ya lo copiaron, muchachos? Ya. Sí, listo. Listo. Ya, profe. Listo. Sale, muchachos. Les agradezco la atención y nos vemos para el día viernes. ¿Sale, muchachos? Hasta el viernes, profe. Gracias por Hasta todo. luego, profe. No, ¿de qué, profe? Gracias. Dale, Gracias, profe. muchachos. Cuídense. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Buenas Gracias. tardes. Saludos, profe. Hasta luego, Hasta luego. prof.